niño pequeño vende su única mascota, un cachorro, en un mercado de pulgas para financiar la quimioterapia de su madre, solo para que un multimillonario que pasaba por allí note su rostro lleno de lágrimas mientras lucha por desprenderse del cachorro y haga algo que deja al niño completamente en shock. El mercado de pulgas estaba lleno de energía, una mezcla de conversaciones, risas distantes y el sonido de los vendedores anunciando ofertas. El aroma de cacahuetes tostados y comida chisporroteante llenaba el aire, pero para Archie todo se sentía lejano, como si en realidad no estuviera allí. Se encontraba cerca de la entrada, sujetando una correa cálida en una mano y un cartel pintado a mano en la otra. El cartón estaba doblado en los bordes, su caligrafía infantil era desigual y temblorosa: cachorro en venta, 500 pesos para ayudar a mi mamá. Las palabras se volvían más pesadas cada vez que las miraba, como si cada letra presionara contra su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba el cartel, mirando nervioso a su alrededor. La gente pasaba de largo, algunos apenas le dirigían una mirada, otros leían las palabras y fruncían el ceño antes de apresurarse a seguir su camino. Había esperado que alguien se detuviera de inmediato, que tal vez alguien viera cuánto necesitaba esto, pero hasta ahora solo había recibido miradas de lástima. A su lado, Buddy se sentaba pacientemente, moviendo la cola ligeramente cada vez que alguien pasaba. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, ni de que Archie estaba a punto de hacer lo más difícil que había hecho en su vida. Su pelaje dorado era suave bajo los dedos de Archie y, por un segundo, él se permitió acariciar la cabeza de Buddy, como si intentara memorizar la sensación. Tenía que hacerlo. Su mamá llevaba mucho tiempo enferma, pero últimamente las cosas habían empeorado. El médico dijo que necesitaba otra ronda de tratamiento, pero el tratamiento costaba dinero, dinero que no tenían. Archie había escuchado las conversaciones nocturnas, las voces susurrantes al teléfono. Había visto las facturas impagas apiladas en la encimera de la cocina, la forma en que su madre intentaba sonreír incluso cuando estaba agotada y adolorida. Así que cuando la escuchó susurrar a alguien «no sé cómo voy a pagar esto», tomó su decisión. Buddy era su mejor amigo, lo único en el mundo que lo hacía sentir seguro cuando todo lo demás parecía desmoronarse, pero su mamá lo necesitaba más. Una mujer se detuvo a unos pasos, su mirada se posó en el cartel. Era mayor, quizá en sus 50, vestía un abrigo beige impecable y llevaba un bolso de diseñador. Su expresión se suavizó al mirar a Buddy y luego a Archie. ¿De verdad está en venta?, preguntó con dulzura. Archie tragó con dificultad y asintió. Sí, señora, dijo en un susurro. 500 pesos. La mujer se agachó ligeramente y extendió la mano. Buddy la olfateó con entusiasmo, su cola golpeando suavemente la pierna de Archie. Ella sonrió. Es un cachorro hermoso, dijo, muy amigable. Archie asintió de nuevo, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. La mujer se incorporó y abrió su bolso. Me lo llevo. Sacó un grueso fajo de billetes, crujientes y ordenados, y se los tendió a Archie. Sus dedos temblaron, pero no los tomó de inmediato. Miró a Buddy, quien lo observaba con ojos marrones llenos de confianza. Archie se arrodilló y rodeó al cachorro con sus brazos, presionando su rostro contra su pelaje. Lo siento, Buddy, susurró. Te quiero mucho. Buddy le lamió la mejilla, sin comprender lo que estaba pasando. Archie se apartó, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la correa, listo para entregársela a la mujer. Y entonces... Espera. ¿Qué está pasando aquí? La voz era profunda, firme y autoritaria, lo suficiente como para que Archie y la mujer se quedaran congelados. Archie se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Un hombre alto estaba a unos metros de distancia, vestido con ropa oscura y elegante. Su presencia era imposible de ignorar. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, sus rasgos afilados eran inescrutables mientras miraba a Archie y al cartel a sus pies.
Sus ojos recorrieron las palabras y algo en su expresión cambió. El filo de acero en su mirada se suavizó, reemplazado por algo que Archie no pudo identificar. La mujer vaciló, mirando entre Archie y el desconocido. Solo estaba comprando este cachorro, dijo, levantando el dinero. El niño lo está vendiendo. El hombre no le prestó atención de inmediato. En su lugar, se agachó y miró a Archie a los ojos. ¿Es cierto? Archie dudó. Había algo en este hombre, algo intenso pero no aterrador. Su voz no sonaba enojada, solo curiosa. Archie asintió. Sí, señor. Los ojos del hombre se posaron en Buddy. Entonces, de vuelta a Archie. ¿Por qué lo estás vendiendo? Archie sintió cómo sus manos se apretaban alrededor de la correa. Su garganta ardía, pero de alguna manera las palabras salieron. Porque mi mamá está enferma, admitió, con la voz temblorosa. Necesita tratamiento y no tenemos el dinero. Su respiración se entrecortó y tragó con dificultad. Así que tengo que vender a Buddy. Por un momento, hubo silencio. El hombre no habló ni se movió, pero algo en él cambió. Su mandíbula se tensó ligeramente, su mirada se oscureció, no con ira, sino con algo más profundo. Luego, sin dudarlo, se volvió hacia la mujer. La venta se cancela, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. La mujer parpadeó. Disculpe. El hombre sacó su billetera, la abrió y extrajo un fajo de billetes de $100, nítidos y sin contar. Se los entregó a la mujer. Toma esto en su lugar y vete. Los labios de la mujer se entreabrieron con sorpresa. Dudó por un momento antes de aceptar el dinero lentamente, observándolo como si intentara descifrar quién era. Luego, sin decir una palabra más, le dio a Archie una leve inclinación de cabeza y se marchó, desapareciendo entre la multitud. La respiración de Archie salió en cortos y temblorosos jadeos. Buddy gimió suavemente y se presionó contra él. El hombre guardó su billetera y luego miró a Archie. ¿Cómo se llama tu mamá? Archie dudó. Emma, respondió finalmente. El hombre asintió y sacó su teléfono. Se giró ligeramente y habló en voz baja, lo suficiente para que Archie no pudiera captar todas sus palabras, pero sí frases como cobertura total, atención inmediata y sin más facturas. Cuando colgó, volvió a agacharse, apoyando el antebrazo sobre su rodilla. El tratamiento de tu mamá está cubierto, dijo con voz firme y segura. Ella ya no tendrá que preocuparse. Archie lo miró, parpadeando sin comprender. Sus dedos se aferraron al pelaje de Buddy mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. ¿Tú? Su voz se quebró. ¿Lo dices en serio? El hombre asintió. Archie sintió que algo en su pecho se rompía. No sabía qué era, alivio, incredulidad o algo más grande, pero era demasiado intenso para contenerlo. Inspiró con dificultad, su cuerpo entero temblando. ¿Quién eres? Los labios del hombre se curvaron apenas, como si la pregunta le divirtiera. William Mackenzie, respondió. Y creo que es hora de que conozca a tu mamá. Archie todavía no podía procesar completamente lo que había sucedido. Un momento antes, se estaba preparando para la despedida más dolorosa de su vida, y al siguiente, William Mackenzie lo había detenido todo, había entregado más dinero del que Archie había visto en su vida y, con una sola llamada, había borrado el problema que lo había consumido durante meses. Sus dedos se cerraron alrededor de la correa de Buddy mientras miraba al hombre, esperando que hubiera algún truco, algún tipo de condición. Tenía que haberla. La gente no hacía cosas así. William permaneció agachado a su nivel, su intensa mirada fija en él. Tenía esa presencia que hacía que la gente escuchara, una confianza que hacía que cualquier cosa que dijera pareciera inevitable. Pero había algo más en sus ojos, algo más profundo, como si no estuviera haciendo esto solo por lástima. Archie tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban mientras acariciaba el pelaje de Buddy,
sintiendo el calor constante del cachorro contra él. La realidad de lo que casi había hecho lo golpeó de nuevo. Su voz salió ronca. ¿De verdad lo dices en serio? Mi mamá, ¿ella podrá recibir su tratamiento ahora? William asintió una vez. Ella ya no tendrá que preocuparse. Las palabras resonaron en la cabeza de Archie. Ya no tendrá que preocuparse. ¿Cuántas noches había pasado despierto, escuchando a su madre llorar cuando pensaba que él dormía? ¿Cuántas veces la había visto forzar una sonrisa, fingiendo que las cosas no estaban tan mal como realmente estaban? Y ahora, simplemente estaba arreglado. Así, sin más. Las piernas de Archie se sintieron inestables. Su respiración salía en ráfagas cortas, su mente girando entre el alivio y la incredulidad. William debió notarlo, porque su voz se suavizó. Respira, chico. Todo está bien. Archie lo intentó, pero su respiración salió temblorosa. Se limpió la cara con la manga de su sudadera gastada, avergonzado por las lágrimas que no dejaban de caer. No estaba acostumbrado a llorar frente a otras personas, mucho menos frente a un extraño. Pero no sabía cómo no llorar en ese momento. William no dijo nada. No le dijo que se detuviera. No lo hizo sentir débil por sentir lo que sentía. Solo esperó. Buddy empujó la mano de Archie con el hocico y lamió sus dedos, moviendo la cola como si todo estuviera perfectamente bien. Como si no hubieran estado a segundos de perderse el uno al otro para siempre. Archie soltó una pequeña risa ahogada y, después de un momento, lo abrazó con fuerza. William se puso de pie y sacó nuevamente su billetera. Pasó los dedos por los billetes cuidadosamente ordenados, sacó otro fajo de cientos y se agachó de nuevo. «Toma», dijo, extendiéndoselo a Archie. Archie frunció el ceño, confundido. «¿Para qué es esto?» La expresión de William no cambió. «Para ti. Para lo que necesites. Comida, alquiler. Lo que sea que esté agobiando a tu madre». Archie vaciló. El dinero parecía pesar solo con verlo. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Sacudió la cabeza rápidamente. No. No puedo aceptar esto. Ya hiciste suficiente. La mirada de William permaneció firme. Chico, no te estoy preguntando. Tómalo. Archie no se movió. Siempre le habían enseñado que nada era gratis, que la gente siempre esperaba algo a cambio. Pero William no pedía nada. Ni siquiera parecía importarle si Archie lo aceptaba o no. Solo quería ayudar. Sus dedos temblaron cuando, lentamente, alargó la mano y tomó el dinero. Lo apretó con fuerza, apenas respirando. Bien, dijo William simplemente, poniéndose de pie nuevamente. Sacó su teléfono y empezó a teclear en la pantalla. ¿Dónde está el hospital? Archie parpadeó, todavía abrumado. Saint Vincent's. No está lejos. William asintió. Vamos. Te llevaré. Archie dudó. Yo. William lo miró, su tono era indescifrable. ¿Confías en mí? Archie no supo qué responder. ¿Confiaba en él? ¿En un hombre al que había conocido hacía menos de una hora? ¿En un multimillonario que había irrumpido en su vida y arreglado todo como si fuera lo más fácil del mundo? Miró a Buddy, que movía la cola felizmente, y luego volvió a mirar a William. Sí. Creo que sí. William asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Se giró y caminó hacia el elegante coche negro estacionado en la acera, donde su asistente ya sostenía la puerta abierta. Archie abrazó con más fuerza a Buddy y lo siguió. El trayecto al hospital transcurrió en silencio. Archie estaba en el asiento trasero con Buddy en su regazo, mirando por la ventana mientras su mente iba a 1000 por hora. Todavía no entendía por qué William había hecho todo esto. No tenía sentido.
La gente no se preocupaba así por los desconocidos. No sin una razón. William iba en el asiento delantero, concentrado en su teléfono, escribiendo algo rápidamente de vez en cuando. Archie lo observó de reojo, preguntándose si debería decir algo. Quería preguntar por qué, quería entender. En cambio, dijo: «Pareces alguien importante». Los labios de William se curvaron apenas, lo más parecido a una sonrisa que Archie le había visto hasta ahora. «Depende de a quién le preguntes». Archie frunció el ceño. «¿Eres como, súper rico o algo así?» William soltó una risa baja. «Algo así». Archie volvió a mirar por la ventana, asimilando aquello. Después de un momento, habló de nuevo. «¿Por qué lo hiciste? Ni siquiera nos conoces». William guardó silencio por un largo instante. Luego, finalmente, respondió: «Porque, hace mucho tiempo, deseé que alguien lo hiciera por mí». Archie no entendió del todo qué quería decir, pero había algo en su voz que le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, esto no era solo sobre él y su madre. Cuando llegaron al hospital, William no dudó. Bajó del coche y caminó directo hacia la entrada, esperando que Archie lo siguiera. Archie respiró hondo, acomodó a Buddy en sus brazos y lo hizo. No sabía qué iba a pasar. No sabía qué diría su madre ni cómo reaccionaría cuando descubriera que todo había cambiado de repente. Pero, por primera vez en meses, no tenía miedo del futuro. El vestíbulo del hospital olía a antiséptico y a un leve rastro de café proveniente de la máquina expendedora cercana. Archie había cruzado esas puertas demasiadas veces en el último año, pero esa noche todo se sentía diferente. Su estómago seguía hecho un nudo, su corazón latía con una ansiedad incontrolable. Buddy se movió ligeramente en sus brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el pecho de Archie. Pero ni siquiera la reconfortante presencia de su cachorro podía calmar la tormenta de emociones dentro de él. William caminaba delante de él, con pasos largos y decididos, dirigiéndose al mostrador de recepción. Archie apresuró el paso para alcanzarlo, aferrando más fuerte el pelaje de Buddy. Todavía le costaba creer lo que había pasado en el mercado esa misma tarde. Horas atrás, se había estado preparando para lo peor. Para perder a su mejor amigo para siempre. Para más noches viendo a su madre esconder su dolor detrás de sonrisas cansadas. Y ahora. Él estaba caminando dentro de este hospital con un hombre que, de alguna manera, había cambiado todo con solo una llamada telefónica. La recepcionista apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que William hablara. «Emma Truitt, ¿en qué habitación está?» La mujer detrás del escritorio parpadeó, claramente desconcertada por su tono directo. Tercer piso, habitación 312. William asintió y se dirigió hacia los ascensores. Archie lo siguió sin dudarlo, ajustando a Buddy en sus brazos mientras las puertas del ascensor se deslizaban para abrirse. El trayecto fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la maquinaria en movimiento. Archie lanzó miradas furtivas a William, aún tratando de descifrarlo. Era diferente a cualquier persona que Archie hubiera conocido. Seguro de sí mismo, casi intimidante, pero no de una manera cruel, solo con una confianza inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Pero antes, en su voz había habido algo que hizo que Archie pensara que, tal vez, solo tal vez, William McKinley no era tan intocable como parecía. El ascensor emitió un sonido y las puertas se abrieron. Esta vez, Archie se adelantó apresurado, sus zapatillas rechinando contra el suelo pulido mientras corría por el pasillo. Conocía el camino de memoria. Habitación 312. Empujó la puerta sin pensar, su respiración acelerándose. «Mamá». Emma se incorporó ligeramente, su rostro pálido pero aún hermoso, enmarcado por mechones sueltos de cabello castaño, ahora adelgazado por la quimioterapia. Sus ojos cansados se agrandaron al verlo, una sonrisa iluminando su rostro a pesar del agotamiento que marcaba sus facciones. «Archie,
Cariño, murmuró, extendiendo una mano mientras él corría hacia ella. Archie depositó a Buddy con cuidado en el suelo, y el pequeño cachorro saltó de inmediato a la cama, lamiéndole la mano y moviendo la cola con furia. Emma dejó escapar una risa débil, sus dedos rozando el suave pelaje antes de levantar la mirada hacia su hijo. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. Archie abrió la boca, pero había demasiadas palabras, demasiadas emociones enredadas. Se giró ligeramente, echando un vistazo por encima del hombro. William permanecía justo en la entrada, las manos en los bolsillos, su expresión inescrutable mientras observaba la escena. Archie tragó saliva y volvió a mirar a su madre. Mamá, comenzó, su voz temblando con el peso de lo que iba a decir. Ya está todo bien. No tienes que preocuparte más. ¿Qué? Las facturas del hospital, el tratamiento, tomó aire. Todo está pagado. Emma se quedó inmóvil, su expresión transformándose de confusión a incredulidad. ¿Qué? Archie se giró de nuevo, señalando a William. Él lo hizo. Él se encargó de todo. La mirada de Emma se posó en William, sus cejas fruncidas en una mezcla de asombro y duda. Yo, no entiendo. William dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación. Ya está resuelto, dijo simplemente, su voz profunda y firme. Ya no tienes que preocuparte por las facturas. Emma lo miró fijamente, sus labios entreabiertos como si intentara formar palabras, pero sin lograrlo. Sus manos se aferraron a la manta del hospital, sus nudillos blancos. ¿Por qué? Susurró finalmente. William titubeó, solo por una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Archie lo vio. Vio como algo parpadeó en sus ojos, como su mandíbula se tensó antes de hablar. Porque una vez, yo fui tú, dijo en voz baja. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas que cualquier otra cosa que se había dicho. El rostro de Emma se suavizó, su expresión cambiando del asombro a algo más vulnerable. Tú. William exhaló, pasándose una mano por su cabello cuidadosamente peinado. Mi madre tenía cáncer, admitió, su voz más baja ahora. Yo era un niño. La vi luchar. La vi sufrir. Y la vi perder. Sus ojos se oscurecieron, su mirada distante, como si viera algo muy lejano, algo que no quería recordar. No hubo nadie que ayudara. No hubo una llamada milagrosa. Solo hospitales y facturas, y demasiadas noches preguntándome si ella seguiría ahí cuando despertara. Archie no se movió. Apenas si respiró. Emma también permaneció inmóvil, sus dedos aferrados a la manta mientras escuchaba. William sacudió la cabeza ligeramente. No puedo cambiar lo que pasó entonces. Pero puedo evitar que le pase a alguien más. Su mirada se encontró con la de Emma, firme e inquebrantable. A ti. El silencio llenó la habitación, denso y cargado de emoción. Emma inhaló bruscamente y se llevó una mano a la boca. Sus ojos brillaban, las lágrimas contenidas al borde de sus pestañas. Yo, no sé qué decir. Los labios de William se curvaron apenas, como si quisiera sonreír pero no pudiera del todo. No tienes que decir nada. Solo mejora. Emma dejó escapar una risa pequeña y temblorosa, secándose los ojos húmedos. Eso es fácil de decir. William se encogió de hombros. Ahora también debería ser fácil para ti. Archie los observó con atención, sintiendo que algo se agitaba en su pecho. Su madre estaba mirando a William de una manera en la que nunca la había visto mirar a nadie antes. Y William. No parecía el tipo de hombre que se demoraba, que se involucraba en la vida de los demás. Pero en ese momento, no era solo un multimillonario de pie en una habitación de hospital, era algo más. William se movió ligeramente, echando un vistazo a Archie. ¿Tienes hambre, chico? Archie parpadeó. Sí. William asintió.
Ve a buscar algo de comer. Lleva a Buddy a dar un paseo rápido. Archie dudó, mirando a su madre y luego de nuevo a William. No estaba seguro de por qué William quería que saliera, pero había algo en su voz que le hizo obedecer. Asintió, recogió a Buddy y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, echó un último vistazo a su madre y a William. Ella seguía mirándolo y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía tener miedo de lo que vendría después. William miró su reloj, cambiando ligeramente de postura como si estuviera a punto de irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, un ligero tirón en su manga lo detuvo. Miró hacia abajo y vio a Archie observándolo con ojos grandes y esperanzados. «Deberías quedarte», susurró Archie, apenas lo suficientemente alto como para ser escuchado. «Mamá hace el mejor chocolate caliente». Las cejas de William se arquearon ligeramente. Su expresión fue indescifrable por un momento. Miró a Emma, quien parecía tan sorprendida como él. Ella rió suavemente y negó con la cabeza. «Lo hacía antes», admitió. «No sé si la cafetería del hospital le hará justicia». Archie sonrió con determinación. «Entonces solo tendremos que ver qué tan cerca pueden llegar». William dudó. No era un hombre que se quedara. Estaba acostumbrado a cortar lazos rápidamente, tomar decisiones y seguir adelante. Pero algo en ese momento, en la súplica silenciosa de Archie, en la forma en que Emma lo miraba, lo hizo detenerse. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si es terrible, te culparé a ti, chico». Archie sonrió radiante, prácticamente saltando de emoción mientras guiaba el camino hacia la cafetería del hospital, con Buddy trotando alegremente a su lado. Emma lo siguió más despacio, su cuerpo aún débil por el tratamiento, pero con una ligereza en su paso que no había sentido en mucho tiempo. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la noche. El aire estaba lleno del zumbido lejano de las máquinas expendedoras y el murmullo suave de algunas enfermeras en su descanso. Las luces del techo emitían un resplandor cálido, haciendo que el lugar se sintiera casi acogedor a pesar de sus paredes estériles. Archie se subió a una silla en una mesa pequeña y redonda en la esquina y William sacó la silla frente a él. Se sentó lentamente, como si no estuviera del todo seguro de qué estaba haciendo allí. Pero no había tensión en su postura, solo una curiosidad tranquila. Emma regresó unos minutos después, llevando 3 vasos de espuma de poliestireno. Colocó uno frente a cada uno antes de deslizarse en la silla junto a Archie. «Chocolate caliente de calidad hospitalaria», dijo con una pequeña sonrisa burlona. «No esperen nada lujoso». William arqueó una ceja, tomando la taza y examinando su contenido antes de dar un sorbo cauteloso. El calor se extendió por su lengua, el sabor era mucho más dulce de lo que estaba acostumbrado a beber. No era sofisticado, no estaba hecho con los ingredientes importados y costosos que su personal almacenaba en su ático, pero no estaba mal. Archie lo observó expectante. ¿Y bien? William dejó la taza sobre la mesa, pensativo. «Es bebible». Archie soltó una carcajada. «Eso significa que le gusta», susurró conspiradoramente a su madre. Emma rió suavemente, envolviendo sus manos alrededor de su propia taza. Todavía parecía agotada, pero su expresión ahora tenía algo más suave, algo en paz. Por un rato, simplemente se quedaron allí, bebiendo su chocolate caliente en un silencio cómodo. Buddy se acurrucó en el regazo de Archie, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Hacía mucho tiempo que William no se sentaba en una mesa así, rodeado de algo que se sentía casi normal. Estaba acostumbrado a las salas de juntas, a las oficinas en rascacielos, a reuniones privadas donde cada conversación era un movimiento calculado. Pero esto era diferente. Se encontró observando a Emma más de lo que pretendía. La forma en que sonreía cuando Archie decía algo gracioso. La forma en que sus dedos alisaban distraídamente la tapa de su taza. La forma en que sus ojos, aunque cansados, aún estaban llenos de calidez.
Sabes, dijo Emma de repente, su voz ligera pero con intención, todavía no sé cómo agradecerte. William la miró, su expresión indescifrable. Te dije que no tienes que hacerlo. Emma negó con la cabeza. Lo sé. Pero eso no significa que no quiera hacerlo. Él exhaló, mirando a Archie, quien estaba ocupado acariciando a Buddy. Entonces solo mejórate, dijo simplemente. Eso es suficiente. Emma lo estudió por un largo momento, algo brillaba detrás de sus ojos. No dejas que muchas personas te ayuden, ¿verdad? Los labios de William se movieron apenas, aunque no llegó a ser una sonrisa. Emma tarareó un poco. Archie levantó la vista parpadeando somnoliento. ¿Vas a volver a visitarnos? William dudó. No era una pregunta que hubiera esperado. Los ojos de Emma se encontraron con los suyos nuevamente, con algo de esperanza en ellos, aunque no lo expresó en voz alta. William tamborileó los dedos ligeramente contra la taza, considerando su respuesta. Ya veremos, dijo finalmente. Archie pareció aceptar eso, bostezando mientras se apoyaba contra su madre. Emma pasó los dedos con suavidad por el cabello de su hijo, su expresión se suavizó. William miró la hora y luego se puso de pie. Es tarde. Deberían descansar. Emma asintió, incorporándose con cuidado. Te acompaño a la salida. Archie murmuró algo ininteligible, demasiado dormido para protestar, y Emma sonrió antes de acomodarlo en una posición más cómoda en la silla. Luego siguió a William fuera de la cafetería. El silencio entre ellos se extendió, pero no era incómodo. Al llegar a la entrada del hospital, William se giró ligeramente, buscando su mirada. ¿De verdad estás bien? Emma exhaló, asintiendo. Mejor que ayer, lo cual es más de lo que podría haber dicho en mucho tiempo. William asintió una vez. No sabía por qué se quedó un segundo más de lo necesario, porque no se marchó como había hecho miles de veces antes en miles de encuentros diferentes. Pero había algo en esto, en ella, que lo hizo dudar. Emma se movió ligeramente, abrazándose contra el frío de la noche en el hospital. Lo digo en serio, murmuró, no sé cómo agradecerte. William apartó la mirada, su mandíbula se tensó ligeramente. Ya lo has hecho. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Él no respondió de inmediato. En cambio, la miró. De verdad la miró. Vio cómo se mantenía en pie con una fuerza tranquila, incluso después de todo lo que había pasado. Vio cómo sus ojos reflejaban gratitud, pero sin expectativas, calidez, pero sin obligación. Me recordaste por qué empecé todo esto en primer lugar, dijo finalmente, su voz más baja que antes. Emma no supo qué responder a eso. William inhaló profundamente, echando un vistazo a las puertas del hospital. Cuídate, Emma. Ella asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Tú también, William. Y, así sin más, él se giró y caminó hacia su coche. Emma lo observó alejarse, sus dedos se cerraron ligeramente a sus costados. Se dijo a sí misma que solo sentía gratitud, que era solo alivio, solo aprecio. Pero mientras regresaba al hospital, supo que se estaba mintiendo. Porque, por primera vez desde que enfermó, por primera vez en años, se descubrió esperando. Esperando, en contra de toda lógica, que esa no fuera la última vez que veía a William Mackenzie. Los días posteriores a la visita de William fueron más fáciles, más ligeros. Por primera vez en mucho tiempo, Archie sintió que podía respirar. Su madre finalmente estaba recibiendo la atención que necesitaba y ya no existía la pregunta constante de si podrían costearlo. El peso que había estado oprimiéndolos durante tanto tiempo se había aliviado. Y aunque la habitación del hospital no era su hogar, ahora se sentía más segura, más cálida. Pasaba la mayor parte de sus días acurrucado junto a la cama de su madre, con Buddy entre ellos, su pequeño pecho subiendo y bajando en un sueño tranquilo. William no visitaba todos los días,
pero iba lo suficientemente seguido como para que Archie comenzara a esperarlo. A veces llevaba comida que no era del hospital, diciendo que no confiaba en su menú. A veces solo se quedaba un momento, verificando cómo estaban antes de regresar a los asuntos de negocios que ocupaban a los multimillonarios. Y, a veces, cuando la madre de Archie tenía fuerzas para sentarse y hablar, los tres se quedaban juntos, simplemente existiendo, como una familia de verdad. Aunque ninguno de ellos se atrevía a decirlo en voz alta. Entonces, una noche, todo cambió. Archie se había quedado dormido junto a la cama de su madre. Buddy se acurrucó contra su estómago, su pequeño cuerpo cálido y firme. El suave pitido de las máquinas se había vuelto familiar, casi reconfortante, pero de repente ese ritmo cambió. Una alarma aguda e insistente rompió el silencio. Archie se despertó de un sobresalto cuando los monitores comenzaron a sonar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La respiración de su madre era diferente, superficial e irregular. Mamá, su voz se quebró mientras la sacudía suavemente. Mamá, despierta. Emma no se movió. El pánico subió tan rápido que se sintió como si estuviera ahogándose. Sus manos temblaban mientras lo intentaba de nuevo, su voz elevándose. Mamá, por favor, despierta. Buddy gimoteó, presionándose contra él, pero Archie apenas lo notó cuando la puerta se abrió de golpe y las enfermeras entraron corriendo. Sus niveles de oxígeno están bajando. Llamen al equipo respiratorio ahora. La presión está cayendo. Prepárense para intervenir. Todo sucedía demasiado rápido. Archie se pegó contra la pared, tratando de mantenerse fuera del camino, pero no podía apartar la mirada de su madre. Se veía demasiado quieta, demasiado pálida, y la imagen le revolvió el estómago. Una enfermera intentó sacarlo de la habitación, pero él se resistió. No, no puedo dejarla, su voz sonó demasiado fuerte, demasiado desesperada. Entonces, de repente, una mano firme se posó sobre su hombro. Archie. Esa voz era estable, segura, familiar. Archie se giró bruscamente, las lágrimas nublando su visión, y vio a William arrodillado a su lado. No dejaré que le pase nada. William habló en un tono bajo pero firme. Es fuerte. Va a luchar. Archie no sabía cuándo había llegado William o cómo había sabido que debía estar allí, pero de repente nada de eso importaba. Estaba allí, y de alguna manera, eso hacía que todo pareciera un poco menos aterrador. Las manos de Archie se cerraron en puños, todo su cuerpo temblaba. ¿Pero qué pasa si? William apretó suavemente su hombro, interrumpiéndolo. Ella va a luchar. Sus ojos se encontraron con los de Archie, firmes, inquebrantables. Y estaremos aquí cuando despierte. Archie respiró entrecortadamente, asintiendo aunque no estaba seguro de creerlo. Pero William sonaba tan seguro, tan absoluto, que era difícil no aferrarse a sus palabras como a un salvavidas. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Médicos y enfermeras iban y venían, sus voces apresuradas y llenas de términos médicos que Archie no comprendía. Las máquinas pitaban, los sueros eran ajustados y, aún así, Archie se negó a moverse. William tampoco lo hizo. En algún momento, terminaron sentados en la sala de espera fuera de la habitación, aunque Archie no recordaba cómo había llegado allí. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de correr. William se quedó a su lado todo el tiempo. No dijo mucho, pero tampoco se fue. Cada vez que Archie miraba a su lado, él seguía allí. Una presencia constante, estable, en una noche que parecía desmoronarse. Archie abrazó con fuerza a Buddy, sus dedos enredados en el suave pelaje del perro mientras susurraba. No puedo perderla. William exhaló lentamente, inclinándose hacia adelante con los codos sobre sus rodillas. No la perderás. Archie tragó con dificultad y lo miró. ¿Cómo lo sabes? William guardó silencio por un momento. Luego habló, su voz más baja, más áspera.
porque te tiene a ti. Y he visto cómo lucha por ti. Su mirada se suavizó ligeramente. No te va a dejar, chico. No ahora, ni nunca. Archie no sabía cómo, pero de alguna manera esas palabras hicieron que fuera más fácil respirar. Las horas pasaron. Las enfermeras entraban y salían. El cielo fuera de la ventana del hospital pasó de la oscuridad de la noche al gris tenue de la madrugada. El cuerpo de Archie estaba agotado, pero permaneció despierto, mirando la puerta, esperando alguna señal de buenas noticias. Finalmente, un médico se acercó. Está estable, dijo. Y, de repente, Archie sintió que podía volver a respirar. El médico explicó lo que había pasado, algo sobre cómo su cuerpo estaba luchando por adaptarse al último tratamiento, pero nada de eso importaba realmente. Lo único que Archie escuchó fue: «Está bien». Cuando le permitieron volver a la habitación, sintió el pecho apretado al verla. Seguía débil, todavía demasiado pálida, pero respiraba con normalidad otra vez. Corrió hacia su lado, aferrando su mano con fuerza. Ella se removió ligeramente, sus dedos temblaron. Entonces, lentamente, sus ojos se abrieron. Archie. Su voz era apenas un susurro, pero estaba ahí. Archie soltó una risa temblorosa, incapaz de contener las lágrimas que se desbordaron. «Mamá». Ella le apretó la mano con suavidad. «¿Qué pasó?». Antes de que Archie pudiera responder, su mirada pasó más allá de él. Su ceño se frunció ligeramente cuando se enfocó en alguien justo detrás de su hijo. William estaba de pie al borde de la habitación, observando en silencio. Su postura era relajada, con las manos en los bolsillos, pero había algo en su mirada. Algo más suave de lo habitual. Los labios de Emma se entreabrieron ligeramente. «Te quedaste», exhaló William, encogiéndose de hombros. «Nos diste un susto». Una sonrisa cansada, pero consciente, se dibujó en los labios de Emma. «Tengo la costumbre de hacerlo». Por un momento, sus miradas se sostuvieron, algo no dicho pasando entre ellos. Y en ese instante, Emma se dio cuenta de algo. William Mackenzie no era solo un hombre que había irrumpido en sus vidas, pagado sus cuentas y desaparecido. Seguía allí. Y mientras Archie se aferraba a su mano, con el alivio reflejado en su rostro, Emma supo, en lo más profundo de su corazón, que William ya no era solo un extraño generoso. Estaba convirtiéndose en parte de su familia. Los días después del incidente de Emma se sintieron diferentes, más ligeros. Más plenos, como si el aire se hubiera despejado tras una larga y despiadada tormenta. Seguía débil, aún recuperándose, pero por primera vez en años no la agobiaba el miedo constante de lo que vendría después. El tratamiento había funcionado. Lo peor había quedado atrás. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Archie también lo percibía. Sonreía más, reía con más fuerza. Ya no llevaba esa carga silenciosa en sus ojos, la que Emma había visto volverse más pesada con cada mes que pasaba de su enfermedad. Ahora era un niño otra vez, corriendo por el parque con Buddy, hablando emocionado sobre la escuela y todas las cosas que podrían hacer ahora que ella estaba mejor. Y a través de todo eso, siempre estaba él. William. Al principio, Emma había esperado que él se alejara, que poco a poco se desvaneciera de sus vidas una vez que estuviera seguro de que ella estaba bien. Después de todo, era un hombre con un imperio, con gente que administrar y empresas que dirigir. Pero nunca se fue. Nunca se desvaneció. En cambio, se convirtió en una constante, siempre presente, integrándose en sus vidas de una manera tan natural que a veces Emma se sorprendía preguntándose cómo había sido todo antes de su llegada. Por eso, en su primera noche de regreso en su pequeño apartamento, tomó una decisión que no tenía nada que ver con saldar deudas y todo que ver con lo que William Mackenzie había llegado a significar para ella. «Deberíamos invitarlo a cenar», dijo, acomodando un plato en el escurridor.
Archie, que estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea, levantó la vista de inmediato. ¿A William? Emma se secó las manos con un paño y se giró hacia su hijo. Sí, como una forma de agradecerle. Archie sonrió con picardía. Solo quieres una excusa para verlo. Emma puso los ojos en blanco, ignorando el calor que subía por su cuello. Hablo en serio, Archie. Yo también, respondió él, balanceando las piernas bajo la silla. ¿Te gusta? Emma suspiró, negando con la cabeza, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que se asomó en sus labios. Le enviaré un mensaje. Cuando lo hizo, esperaba una negativa educada, alguna excusa sobre el trabajo o reuniones. Pero su respuesta llegó casi de inmediato. Estaré allí. El golpe en la puerta esa noche llegó exactamente a la hora acordada. Cuando Emma la abrió, encontró a William de pie, vestido de manera informal por primera vez. Sin traje, sin corbata. Solo un suéter oscuro y jeans. Se veía cómodo, y por alguna razón, eso le hizo sentir un nudo en el pecho que no estaba lista para analizar. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. William echó un vistazo alrededor mientras entraba, su mirada recorriendo el acogedor apartamento. Huele bien. Archie insistió en espaguetis, dijo Emma, llevándolo hacia la pequeña mesa del comedor. No es nada elegante. Me gusta el espagueti, respondió William con ligereza. Archie ya estaba colocando los platos, sonriéndole a William mientras él tomaba su lugar habitual. Buddy se acercó trotando, olfateando los zapatos de William antes de decidir que era aceptable y acurrucarse cerca de sus pies. La cena fue fácil, natural. Hablaron, rieron. Archie contó historias exageradas sobre sus amigos de la escuela mientras William lo escuchaba con diversión, añadiendo de vez en cuando comentarios irónicos que hacían que Archie se doblara de la risa. Emma los observó, sintiendo como el calor se extendía dentro de ella al darse cuenta de lo sencillo que era todo. Como si William hubiera sido parte de sus vidas desde siempre. A mitad de la comida, Archie miró a William y sonrió. Deberías venir más seguido. Mamá cocina mucho mejor que la comida del hospital. Emma gimió. Archie. William rió. Estoy inclinado a creerle. Permanecieron en la mesa mucho después de haber terminado de comer, conversando sobre nada y sobre todo a la vez. Por un momento, Emma olvidó que estaba sentada con un hombre que probablemente había pasado su día cerrando tratos millonarios. Allí, en ese pequeño apartamento, él no era William Mackenzie, el magnate. Solo era William. Y a ella, ese era el William que más le gustaba. Debería irme, es tarde. El corazón de Emma se hundió inesperadamente. Sabía que si él se iba ahora, no lo vería por un tiempo. Encontraría una razón para alejarse, para volver a su mundo, ese en el que no había lugar para personas como ellos. Y ella no quería eso. Antes de poder cuestionarse a sí misma, antes de pensar demasiado en lo que estaba haciendo, lo dijo, quédate. Los dedos de William se detuvieron sobre su abrigo, su mirada se alzó hacia la de ella. El aire cambió. Archie ya se había acomodado en el sofá con Buddy, absorto en un programa de televisión, dejando la cocina en silencio. Ahora solo estaban ellos. Emma tragó saliva. Quédate a tomar un café o algo. No tienes que irte de inmediato. William la observó por un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, soltó su abrigo y volvió a acomodarse en su silla. Está bien. Fue algo tan pequeño, una palabra tan simple, pero llenó a Emma de calidez. Se movió hacia la encimera, llenando la tetera, obligándose a actuar como si todo fuera normal, como si su corazón no estuviera latiendo con fuerza. Podía sentir la mirada de William sobre ella, su presencia, de una manera que no tenía nada que ver con su dinero, su poder o las cosas que había hecho por ellos. Se giró y lo encontró observándola, con algo más suave en su expresión. No hacía esto a menudo,
podía notarlo. Estaba acostumbrado al control, a la estructura. Pero en ese momento no tenía el control de nada y por alguna razón no parecía importarle. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. William inclinó la cabeza. ¿Arrepentirme de qué? De ayudarnos, dijo ella en voz baja. De involucrarte. Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de William, pero no llegó a sus ojos. No, dijo después de un momento. No me arrepiento. Emma sostuvo su mirada, algo profundo e inexpresado pasando entre ellos. Hace mucho que no dejo entrar a nadie, admitió él en voz baja. El aliento de Emma se detuvo porque sabía que ella tampoco. Sirvió el café con manos firmes, aunque su corazón latía acelerado. Cuando dejó una taza frente a él, sus dedos se rozaron por un segundo. Ninguno de los dos se apartó. Y mientras la noche avanzaba, con Archie dormido en el sofá y Buddy acurrucado a su lado, Emma y William se quedaron en la tenue luz de la cocina, bebiendo café y hablando de nada. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que esto era el comienzo de algo que ninguno había esperado. Y, por primera vez en años, Emma no tenía miedo de lo que vendría después. Las siguientes semanas pasaron de una manera que se sentía irreal, pero natural al mismo tiempo. William seguía viniendo, nunca haciendo un gran escándalo al respecto, nunca estableciendo expectativas. Simplemente estaba ahí, una presencia constante e inquebrantable en sus vidas. Las cenas se volvieron una rutina, a veces en su apartamento, a veces en un restaurante tranquilo donde William siempre insistía en pagar, a pesar de las protestas de Emma. Archie empezó a esperarlo, a buscarlo, iluminándose cada vez que William aparecía en la puerta. ¿Y Emma? Bueno, ella también comenzó a buscarlo. No estaba segura de cuándo ocurrió el cambio. Quizás fue la noche en la que se sentaron en su pequeño balcón, bebiendo café mientras Archie y Buddy dormían adentro, hablando de todo y de nada. Tal vez fue la manera en que él siempre se aseguraba de que estuviera bien, no solo en términos de salud, sino preguntándole si estaba descansando lo suficiente, si necesitaba algo. O quizás fue el momento en que Emma se dio cuenta de que William no era solo alguien que los había ayudado. Se estaba convirtiendo en parte de ellos. Pero nada la preparó para la conversación que cambió todo. Era un domingo por la tarde y Archie estaba tirado en el suelo, dibujando con lápices de colores mientras Buddy roncaba a su lado. Emma doblaba la ropa en el sofá cuando William, de pie junto a la ventana, carraspeó. Ella alzó la vista y lo encontró mirándola con una expresión indescifrable. «Vénganse a vivir conmigo». Emma se quedó inmóvil, una toalla a medio doblar entre sus manos. Debía haber oído mal. ¿Qué? William se giró completamente hacia ella, con las manos en los bolsillos, pero no había nada casual en la forma en que la miraba. «Quiero que tú y Archie se muden conmigo». El corazón de Emma latía con fuerza. «William». «Sé que es mucho», dijo él rápidamente. «Y sé que eres independiente, que no te gusta la idea de aceptar ayuda. Pero esto no se trata de eso. Se trata de nosotros, de en que nos hemos convertido. Y se trata de Archie». Su voz se suavizó. «Él merece más que este pequeño apartamento. Tú mereces más». Emma tragó saliva. Lanzó una mirada a Archie. No había escuchado, demasiado concentrado en su dibujo. Pero William tenía razón. Su pequeño apartamento había sido suficiente para ellos antes. Pero después de todo, después de saber lo que la vida podía sentirse con William en ella, ¿realmente seguía siendo suficiente? Emma miró de nuevo a William. «No necesito una mansión». «Lo sé». Sus labios se curvaron levemente. «Pero tal vez necesites un hogar». Eso fue lo que la convenció. No la casa, no el lujo, sino la forma en que él dijo hogar. Emma dudó por un largo momento. Pero entonces, la voz de Archie irrumpió en sus pensamientos. «¿Esperen, mudarnos?
Su cabeza se alzó de golpe, sus ojos brillaban de emoción. ¿Con William? William sonrió y se agachó. ¿Qué piensas, pequeño? Archie miró a Emma, rogándole en silencio. Mamá, por favor. Emma soltó un suspiro lento, su corazón se encogió al ver la esperanza en los ojos de Archie. Pensó en cuánto adoraba a William. Cuánto había necesitado una figura paterna estable. Y cuando volvió a mirar a William, se dio cuenta de que ella también lo necesitaba. Exhaló, dejando la toalla a un lado. Está bien. Archie lanzó un grito de alegría y se arrojó a los brazos de William, quien lo atrapó riendo. Emma negó con la cabeza, sonriendo a pesar del nerviosismo que le revolvía el estómago. No estaba segura de en qué se estaba metiendo. No estaba segura de si estaba cometiendo un error. Pero cuando encontró la mirada firme y segura de William, supo una cosa con certeza. Esto no era solo mudarse a una casa más grande. Era el comienzo de algo nuevo. La mudanza ocurrió rápido. Casi demasiado rápido para que Emma pudiera procesarlo. Un momento estaba empacando su pequeño apartamento y al siguiente estaba de pie en el enorme vestíbulo de la mansión de William, sintiéndose completamente fuera de lugar. La casa era enorme, más de lo que jamás había imaginado. Techos altos, suelos de mármol, escaleras majestuosas. Era todo lo que ella no estaba acostumbrada. Archie, en cambio, no tuvo problema en adaptarse. Corrió por los pasillos con Buddy pisándole los talones, sus ojos llenos de emoción. William les dio un recorrido, señalando las distintas habitaciones, el inmenso patio trasero, la piscina cubierta que hizo a Archie jadear como si fuera la mañana de Navidad. Emma lo siguió en silencio, asimilándolo todo, sintiéndose abrumada, pero también segura. William los llevó a sus nuevas habitaciones. Primero la de Archie. Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Un escritorio ya estaba instalado para sus tareas escolares. Estanterías llenas de libros y juguetes que William debía haber escogido cuidadosamente. Archie miró a su alrededor con asombro y luego se lanzó a los brazos de William. Gracias, susurró. La expresión de William se suavizó mientras revolvía el cabello del niño. De nada, pequeño. Luego, llevó a Emma a su habitación. Era hermosa. Tonos suaves, luz cálida, una gran ventana con vistas a los jardines. Se sentía pacífica, como un lugar donde finalmente podría respirar. William dudó en la puerta. No quería que se sintiera extraño para ti. Pero si quieres cambiar algo, hacerlo tuyo. Emma se giró, encontrando su mirada. Es perfecta. Algo no dicho pasó entre ellos. William aclaró la garganta y asintió ligeramente. Te dejaré instalarte. Pero Emma no quería que se fuera. Alcanzó su muñeca con suavidad. William. Él se detuvo, su mirada atrapada en la de ella. Emma tragó saliva. Todo esto significa más de lo que puedo expresar. La mirada de William se suavizó y, sin pensar, levantó una mano, apartando un mechón de cabello de su rostro. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos quería hacerlo. Por primera vez en años, un hogar no era solo un lugar. Era una persona. Y por primera vez en su vida, William McKinley no estaba solo. Los meses que siguieron parecían sacados de un sueño. Una vida que Emma nunca pensó que volvería a tener. Había pasado tanto tiempo en modo supervivencia, luchando por mantenerse a flote, demasiado agotada para imaginar un futuro más allá de la próxima visita al hospital. Pero ahora, despertando en la inmensa casa de William, escuchando la risa de Archie resonar por los pasillos, viendo a Buddy correr por el jardín con una alegría incontrolable, se dio cuenta de algo. Era feliz. No solo aliviada. No solo agradecida. Sino realmente, profundamente feliz. William se había convertido en algo más que el hombre que los había salvado. Ahora era parte de ellos.
tejido en la esencia de sus vidas de una manera que se sentía natural, inevitable. Ella alguna vez había pensado que él era el hombre que se sentaba con Archie para ayudarlo con sus deberes, el que cocinaba panqueques los sábados por la mañana a pesar de ser terrible en ello, el que miraba a Emma de una manera que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Y ella se había enamorado completamente de él. No sabía cuándo había sucedido. Tal vez fue la noche en que se quedaron hasta tarde hablando en la sala de estar, con el fuego proyectando un resplandor cálido sobre sus rasgos afilados. Tal vez fue la forma en que siempre encontraba tiempo para Archie, nunca tratándolo como una obligación, sino como alguien a quien había elegido amar. O quizás fueron los momentos silenciosos, cuando él le tocaba la mano distraídamente o apartaba un mechón suelto de su cabello como si no pudiera evitarlo. Le asustaba lo fácil que él había logrado atravesar el muro que ella había construido durante años. Pero lo que más miedo le daba era cuánto deseaba dejarlo quedarse. Esa noche, el cielo se extendía sin fin sobre ellos, con las estrellas brillando con claridad. El aire era cálido, llevando el aroma de la hierba recién cortada y las flores en flor del jardín. Archie y Buddy jugaban cerca de la fuente, sus risas flotando en la noche. Emma estaba de pie al borde del patio, observándolos con una suave sonrisa. No se dio cuenta de que William había salido hasta que escuchó su voz. Emma. Ella se giró, encontrándolo a solo unos pasos de distancia, sosteniendo un ramo de flores. Sus flores. Las mismas que una vez mencionó casualmente como sus favoritas. Su respiración se entrecortó. ¿Qué es esto?, preguntó, inclinando la cabeza. La expresión de William era inescrutable, sus ojos azules contenían algo profundo, algo importante. Se acercó más y presionó las flores en sus manos. Sus dedos rozaron los de ella, permaneciendo ahí un momento más de lo necesario. Nunca pensé que tendría esto, dijo en voz baja, su tono cargado de emoción. Una familia de verdad. Alguien a quien volver a casa. Emma tragó saliva, sintiendo su pecho apretarse. William. Él metió la mano en su bolsillo y, antes de que ella pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se arrodilló sobre una rodilla. El corazón de Emma se detuvo. Jadeó, llevándose las manos a la boca, las flores temblando entre sus dedos. La mirada de William no vaciló, su voz permaneció firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. Nunca quise esto, admitió. Me dije a mí mismo durante años que no lo necesitaba, que estaba mejor solo. Exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza, con una pequeña y familiar sonrisa en sus labios. Pero entonces tú y Archie irrumpieron en mi vida, y de repente, nada tenía sentido sin ustedes. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante, un reflejo perfecto de ella. Emma, murmuró, ¿te casarías conmigo? El mundo de Emma se volvió borroso. Su corazón latía con fuerza en su pecho, las lágrimas picaban en sus ojos, y las emociones la envolvían tan rápido, tan intensamente, que no podía contenerlas. Nunca había esperado esto. Nunca se había permitido soñar con algo así. Pero ahora, al mirar a William, ese hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida, que había sido la figura paterna que Archie nunca tuvo, que se había convertido en su hogar, lo supo. Desde el otro lado del jardín, Archie se quedó congelado en medio del juego, sus ojos abriéndose con asombro al darse cuenta de lo que estaba pasando. Apenas dudó antes de sonreír con entusiasmo y gritar. Di que sí, mamá. Emma soltó una risa entrecortada, asintiendo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, susurró, su voz quebrada. Luego, más fuerte, sí. William exhaló el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Sus hombros se relajaron mientras el alivio, la alegría y algo infinitamente más profundo llenaban su expresión. Se acercó a ella y deslizó el anillo en su dedo. Luego, él se puso de pie y la atrajo hacia sus brazos. Ella se fundió en él, rodeando su cuello con los brazos,
su corazón latiendo en perfecta sincronía con el de él. Desde detrás de ellos, Archie vitoreó y, antes de que Emma pudiera recuperar completamente el aliento, él y Buddy corrieron hacia ellos. William apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Archie se lanzara sobre él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de ambos. Buddy ladró felizmente, moviendo la cola con entusiasmo mientras saltaba alrededor de sus pies. La risa llenó la noche, una alegría pura y sin filtros. En ese momento, Emma supo que esto era todo. Esta era la vida que nunca imaginó tener, y ahora era suya. Los días después de la propuesta se sintieron como un sueño, uno del que Emma nunca quiso despertar. Había pasado gran parte de su vida creyendo en la supervivencia y avanzando, incluso cuando todo parecía imposible. Aprendió a ser fuerte, a ser suficiente para Archie, a seguir adelante, incluso cuando el mundo seguía poniendo obstáculos en su camino. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando sola. Tenía a William, y William, este hombre que alguna vez vivió en un mundo de decisiones frías y calculadas, la tenía a ella. Su compromiso no fue ostentoso. No hubo una gran fiesta ni un anuncio extravagante. Solo ellos, una familia. Y de alguna manera, eso lo hacía perfecto. Archie era el más emocionado, por supuesto. No tardó en contarle a todos, el jardinero, la ama de llaves, el guardia de seguridad e incluso a extraños en el supermercado, adivinen. Mi mamá se va a casar con William. Es mi papá ahora. La primera vez que Archie lo llamó papá, William se quedó inmóvil. Fue casual, sin ser planeado, lanzado en una conversación con la naturalidad de respirar. Archie estaba hablando sobre algo de la escuela, moviendo las manos con entusiasmo cuando dijo, sí, mi papá dice que siempre debo revisar mis respuestas 2 veces. Emma lo vio suceder, la forma en que William contuvo la respiración por un segundo, como sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su taza de café. Pero luego, lentamente, una sonrisa asomó en sus labios. No corrigió a Archie, no lo cuestionó. Simplemente asintió, como si siempre hubiera sido así, como si siempre debió haber sido así. Y desde ese momento, lo fue. William M. C. Kingsley, el hombre que alguna vez creyó que era incapaz de amar, ahora tenía un hijo, un hogar y una mujer que lo amaba más de lo que jamás pensó posible. Al principio, Emma se preocupó por lo que significaría unir sus vidas. Había pasado tanto tiempo criando sola a Archie, tomando todas las decisiones, cargando con todo el peso. Pero con William, era diferente. Él no intentaba tomar el control. Solo estaba ahí, apoyándola, apoyando a Archie, haciéndola reír cuando el estrés de planear la boda se volvía demasiado, haciendo que Archie se sintiera el niño más importante del mundo, asegurándose de que ambos supieran que estaban a salvo. Algunas noches, después de que Archie se había ido a la cama, Emma y William se sentaban en el patio trasero, con las estrellas extendiéndose infinitamente sobre ellos. A veces hablaban de su pasado, de sus miedos, de sus esperanzas. A veces simplemente se sentaban en un silencio cómodo, bebiendo vino y dejando que Buddy se acurrucara entre ellos. Una noche, Emma se volvió hacia él, estudiando al hombre que se había convertido en su hogar. ¿Eres feliz?, preguntó suavemente. William no respondió de inmediato. Alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, sujetándola como si nunca quisiera soltarla. No sabía que podía hacerlo, admitió. Emma sintió que su garganta se apretaba, pero antes de que pudiera hablar, William se inclinó, presionando un beso lento y prolongado contra sus labios. Ella sonrió contra él y susurró, «Te amo». Sus brazos se apretaron alrededor de ella, su voz fue suave pero segura, «Yo también te amo». Y lo dijo con todo su ser. Porque después de todos los años de pasillos vacíos y noches solitarias, de pensar que el amor era algo que solo otros tenían, finalmente entendió. No se trataba de dinero. No se trataba de poder. Era esto, un niño que lo llamaba papá, una mujer que lo besaba como si fuera lo mejor que le había pasado,
un hogar lleno de calidez, risas y algo que nunca pensó que tendría, amor. Y para William Mackenzie, eso valía más que cualquier otra cosa en el mundo.